Auti, Sí, flexibilización del cepo cambiario. así Al- es. a Salo, a Nacho, a Guille, a mí, ¿en qué nos beneficia esta flexibilización del cepo cambiario? Qué pregunta difícil. ¿En qué nos beneficia? Hace bastantes meses que ya no se estuvo hablando más de esto. Volvimos a hablar hoy porque la Comisión Nacional de Valores flexibilizó un acceso para inversores. A nosotros no nos afecta nada esto. Lo que en realidad nos afecta es la posibilidad de que el cepo se levante este año. El presidente dio como fecha límite el 1 de enero de 2026. Nosotros Sí. tenemos desde ahora hasta esa fecha para que el gobierno acumule reservas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el gobierno no acumula reservas para poder levantar el cepo, cuando se levante el cepo se va a disparar el valor del dólar, va a subir el tipo de cambio, va a subir la inflación y todo lo que hicimos hasta ahora no va a servir para nada. Ujú. ¿Y cuál sería el monto? A ver, Sí, ¿qué reservas tenemos hoy y cuánto necesitaríamos tener para que podamos salir del cepo sin causar ese tipo de inconveniente? a ver, nosotros no te puedo dar un valor exacto porque el número de reservas depende de la cantidad de dinero circulante sobrante que hay. Bien. ¿Por qué? Porque hay una base monetaria ampliada, se llama, que es la cantidad de dinero que sobra en la economía, lo que tiene la gente que no gasta en nada, sino que lo tiene guardado. El dinero ocioso se dice. Esa plata cuando se libere el cepo, porque vos ahora tenés una cantidad de dólares que podés comprar por mes, vos podés comprar hasta $200. Esto está así desde, primero se puso en el 2011, pasó el gobierno de Macri, lo levantaron en 2016 al cepo, que fue el primer levantamiento, cuando el dólar pasó de 14 a 60 pesos, ¿sí? Y terminó el gobierno también en ese valor, volvió a poner el cepo y lo tenemos hasta ahora. En el gobierno de Alberto Fernández, lo que pasó fue que el dólar se fue de 60 a 1.000 pesos. Ujú. El dólar blue. Mientras que el dólar oficial subió de 60 a 200 y después 400. Entonces, vos ves, 400 contra 1.000 hay una diferencia, hay una brecha Exacto. cambiaria, se llama, que eso es el atraso que tenemos. El día de hoy tenemos un 14% de atraso. ¿Sí? El dólar blue está a 1.200 y el oficial está creciendo a un 1%, que eso es el famoso crawling effect, lo que se nombra mucho, eh, y está a 1.079, estaba ayer. Lo importante es tener la cantidad de reservas para comprar esa base sobrante, esa cantidad de plata, de pesos que sobran en la economía, se tienen que poder comprar con los dólares que tiene el central. ¿Para qué? Para que no pase una devaluación y no se acelere la inflación y pase todo lo malo que ya sabemos cuando empieza a subir los precios. Ujú. ¿Sí? Ahora, sin embargo no, eh, vos decís que hay que tener reservas para comprar esa base sobrante, pero, o al menos por lo que los datos que uno va recabando, escuchamos que el gobierno utiliza reservas para intervenir sobre el dólar bolsa o los dólares financieros, Sí, el y MEP y el contado con liquidación. claro, o el contado con liqui, y de esta manera también intervenir sobre ese tipo de cambio paralelo para que no se vaya aún más hacia arriba. ¿Este 14% de brecha es real o es, entre comillas, ficticio por esa intervención? A ver, yo lo estoy midiendo con el blue, que bueno, el contado con liquidación, el MEP tiene que ver con el mercado de acciones, el Sí. blue tiene que ver con la compra exacta de dólares. Si lo medís con el MEP, yo te digo no, es falso porque está interviniendo. Ajá. Ahora, si lo medís con el blue, ya es otra forma de verlo. Podés pensarlo, como lo dicen la mayoría de los periodistas, que hay un atraso cambiario, o sea, el dólar está atrasado, Ajá. o si no, como lo dijo el otro día el ministro Caputo, los precios están adelantados. Eso Bien. ya es una forma de verlo. Bueno, Hay pero dos. plantearlo Sí. como precios adelantados me parece que sí está bueno, pero es medio distorsivo, Es porque... la misma forma de ver el mismo hecho de que haya una diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue. ¿Sí? Ujú. Lo que pasó es que el ministro Caputo se basa en que en diciembre se estimaba que el dólar se iba a ir a 3.000 y había diferentes Sí. instituciones que decían que se iba a ir hasta 15.000 pesos. Sí. Entonces los empresarios que hicieron, con las expectativas de inflación y del crecimiento del dólar, dijeron vamos a poner los precios para un dólar de 3.000, que son los precios que estamos pagando hoy en la mayoría de bienes. Ujú. Entonces eso es los precios adelantados. Son precios para un dólar que no tenemos. Bien. Bien. Y o puede subir el dólar o pueden bajar los precios. Ahora, Así es el equilibrio. recuerdo cuando se liberó el cepo en el gobierno de Macri y demás, hubo
hubo un tiempo, antes de que se vuelva a poner el cepo, en que se habla de o la fuga de dólares o haberle dado la posibilidad a comprar de manera ilimitada un dólar intervenido, un dólar que estaba, entre comillas, barato, y cuando nos quedamos sin dólares de vuelta, se pusieron el cepo de nuevo. ¿Hay posibilidad de eso, teniendo en cuenta que se repiten algunos factores como el préstamo del Fondo Monetario del 2018, del cual un montón de esos dólares fueron a parar a billeteras para darle salida al país? ¿Cómo podemos ver toda esa movida? Sí, tenemos una pequeña diferencia con lo que pasó en el 2016. Todavía no estaba la cuenta con el fondo cuando se liberó el cepo cambiario. Nosotros liberamos el cepo sin tener la cantidad de dólares que se necesitaba. Bien. Entonces, cuando vos liberás, se te va el tipo de cambio, ¿sí? Entonces empezaron a crecer los precios y las reservas que nosotros teníamos no alcanzaron. Entonces se terminaron yendo y el dólar subió más de lo que se esperaba que suba. Se había pronosticado que suba hasta 20, 30 pesos, se fue a 60. ¿Sí? Eso es lo que generalmente pasa cuando vos no tenés la capacidad para comprar esos pesos. ¿Por qué? Si aumenta más la demanda que la oferta, en un caso siempre de oferta-demanda, aumenta más la demanda, suben más los precios. Bien. Bauti, preguntarte, estamos en un 14% el blue por sobre el dólar oficial. Sí, 14.6. 14.6. Si a fin de año tenemos esa misma brecha, ¿se puede liberar el cepo igual o no? El cepo se puede liberar, sí, eso sí se pasa. Ajá. Lo que tenemos que ver es qué pasa, a cuánto se va, porque cuando vos liberas el cepo lo que va a pasar es que el blue y el oficial se tienen que igualar. Vos lo que vas a hacer es sacar el tipo de cambio fijo. Claro. Entonces hay que ver a qué precios se igualan. Si se va mucho, estamos en 1079, ponerle que se igualan a 2000, sube muchísimo el tipo de cambio. Y eso se traslada a precios, entonces va a subir la inflación otra vez, que es lo que el gobierno no quiere que pase. Y nos permitiría, teniendo un poco de referencia a lo que fue el ahorro con el ajuste que se hizo del año pasado, ¿nos permitiría este año, en cuestiones similares, de poder tener el colchón de dinero como para no tener experimentar esa situación? ¿A qué te referías? ¿En la cantidad de dólares? Exacto, en la cantidad de dólares. El gobierno no está pudiendo acumular reservas. Bien. Ese es un problema, porque ya tuvo el blanqueamiento de capitales. Después tuvo el ingreso por las exportaciones del agro y no le alcanzó para poder llegar. Ahora lo que está haciendo es apostando al préstamo del FMI, que con ese préstamo lo que se va a hacer es aumentar las reservas del Banco Central, para poder así intentar sacar el cepo. Yo no creo que llegue tampoco, ¿por qué? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es muy probable que salga después de las elecciones convencionales. ¿Sí? Así que sería a finales de año. Luego hay que ver cómo está el tipo de cambio a esa altura, cómo se maneja la inflación, cómo está la brecha y cómo es el acuerdo. Porque el fondo está pidiendo que se acelere el crawling peg, que sería esta devaluación del 1% todos los meses. Sí, se está pidiendo que se haga más grande. El tema en cuestión es que Argentina tiene compromisos económicos hacia adelante, de acá a fin de año, que uno entiende también que esas reservas que nos han prestado van a ir también a esos compromisos, porque sí, si no, ¿con qué lo vamos a pagar? En realidad, depende de lo que tienen que pagar. Si tienen que pagar el compromiso en dólares, sí, está bien. Ahora, todo lo que son vencimientos en pesos ya tiene que ver con el Tesoro Nacional, que es la diferencia entre los ingresos y egresos de lo que es el gasto público y los ingresos públicos, ¿sí? Los impuestos, diferencia de impuestos. Y eso se paga con el Tesoro. Eso es el famoso superávit financiero y superávit primario que habla el gobierno. Bien. Luego está el Banco Central. Bueno, creo que quedó claro, chicos. Me parece que fue... Sí, a mí me queda una sola. Es ¿por qué tanto interés en levantar el cepo con esta imposibilidad o esta dificultad de levantar reservas? ¿Es una medida política o tiene algún efecto sobre la economía que el gobierno vea que puede ser beneficioso? En realidad las dos. O sea, es política porque lo prometieron en campaña. Es una de sus principales banderas. Y la segunda es la parte económica. Cuando vos levantes el cepo, esas personas que están afuera, volvemos a lo que vimos el programa pasado de la inversión extranjera, si vos sabés que vas a meter dólares acá adentro, vas a invertir, y después tenés un cepo de $200, no vas a poder sacar lo que ganes. Entonces no tenés el incentivo de venir a invertir. Cuando se saca el cepo, vos podés meter la plata y sacarla cuando quieras. Hay eso que se llama flexibilidad de movilidad de capitales. O sea, vos podés entrar y sacar dólares como quieras. Bien. Entonces va a fomentar la inversión, va a fomentar el empleo, la producción, productividad,
y así también van a aumentar las reservas. El problema es que para hacerlo necesitas reservas. Bien. Bauti, te voy a dejar una para la semana que viene. Decime. Que me parece que es interesante, porque esta semana, bueno, se determinó, comenzamos que el gobierno determinaba que el Banco Central sea sociedad anónima. Bueno, y ahora no va a ser sociedad anónima, bueno, ¿en qué sirve que sea sociedad anónima o no? Pero eso va a ser para el próximo miércoles, si te parece. Dale, te dejo una pequeña... Una a eso te hago una acotación. Sí. Para que no lo comparemos con las estatizaciones ni las privatizaciones. Claro. No es lo mismo estatizar una empresa como se hizo con YPF o privatizarla cuando se hizo en su momento que volver a una institución, una empresa pública, ¿sí?, que cotiza en el mercado. Actualmente YPF, que está en propiedad de la nación en una cierta cantidad de acciones, el otro porcentaje también cotiza en bolsa y está generando buenos rendimientos. Así que podemos compararlo con el caso de YPF si llega a funcionar bien. Bien, lo charlamos mejor el miércoles, ¿te parece? Vale. Te dejo un abrazo grande. Un abrazo. Por favor, no te vayas de la consola porque tenemos que ir tenemos que seguir. Él hace todo, es increíble. Les deseamos a todos un Bauti en sus vidas.